Hermanos, sean bienvenidos a esta nueva transmisión de la Iglesia del Nazareno de Jaén. En esta oportunidad vamos a estudiar la lección número 6, parte 1, y la hemos titulado El pecado de Ananías y Zafira. Bien, en esta oportunidad vamos a analizar el capítulo 5 del libro de los Hechos, así que estén atentos a esta transmisión y compártalo para que podamos escuchar juntos la palabra del Señor. Antes de iniciar con el análisis del capítulo 5, vamos a resolver las respuestas de las preguntas planteadas en la sesión número 5. Las preguntas fueron las siguientes. Pregunta número 1, ¿qué tres cosas no creían los saduceos? Recuerden que hablamos acerca de la doctrina de los saduceos y por qué eran los más molestos en contra de la predicación de los apóstoles. La respuesta es en los ángeles, en la resurrección y en los milagros sobrenaturales. Y noten, hermanos, que la resurrección, lo venimos repitiendo desde el capítulo 1, es el principal tema de los mensajes de los apóstoles y de los evangelios. La siguiente pregunta es, ¿quién era el primero en lanzar la piedra al condenado? También la clase pasada analizamos al Sanedrín y cómo era el juicio cuando alguien era condenado, cuando alguien era acusado de cometer alguna transgresión de la ley. Entonces la ley indicaba que tenía que haber un testigo y con él dos testigos más o un testigo más que respaldara lo que él estaba diciendo. Entonces la ley también indicaba que el primero en lanzar la piedra tenía que ser el testigo. Entonces la respuesta es el testigo que le había acusado. Bien, entonces ya resolvimos estas preguntas. Felicito nuevamente a Miriam porque estuvo ahí respondiendo correctamente. Y ahora sí vamos a analizar, entrando al capítulo 5 del libro de los Hechos, y lo vamos a analizar de la siguiente manera. Vamos a ver tres aspectos importantes de esta historia. Es una historia particular, muy impactante por lo que sucede, y vamos a analizar primero el contexto, luego vamos a ver algunos antecedentes, luego vamos a ver el desarrollo en sí del capítulo 5, del versículo 1 al 11, y finalmente daremos algunas conclusiones. Entonces vamos a ver el contexto. Para el contexto, vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ver la ofrenda de Bernabé. Porque precisamente con la ofrenda de Bernabé es el contexto inmediato para lo que Ananías y Zafira habían planeado en su corazón. Analicemos Hechos 4 del 34 al 37. Dice la palabra del Señor, ahí en sus Biblias, ubiquen el capítulo 4, dice la palabra del Señor, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, cuando tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces, como primera instancia, vamos a ver que aquí vamos a encontrar un personaje muy dadivoso llamado José. Como punto número 1, podemos analizar que en la iglesia primitiva, los primeros cristianos, no había ningún necesitado. El versículo 34 dice que no había ningún necesitado. ¿Y cuál era la causa de que no había ningún necesitado? Porque todos los que estaban ahí, dice la palabra del Señor, abundaban en gracia y esa gracia era sobre todos. Es decir, que cuando tenían algo, dice la palabra, que lo vendían y traían el precio de lo vendido a los pies de los apóstoles. Entonces, la primera característica que analizamos aquí es que no había ningún necesitado. ¿Por qué? Porque había abundante gracia sobre ellos. Punto número 2,
aquí hay que aclarar un punto, porque hay sectores de la iglesia que justifican estos capítulos justificando el comunismo. Pero aquí en el capítulo 4 y en el capítulo 2, que tienen referencias similares, no estamos hablando de comunismo, sino que aquí la iglesia ejercía una mayordomía genuina y consagrada a Dios. Y esto, el día de hoy, aún Cristo lo demanda. Demanda que nosotros tengamos una vida consagrada y una mayordomía fiel, que cuando tengamos posibilidades de poder ayudar a un necesitado, hagámoslo. También podemos analizar a este personaje llamado José, dice ahí la palabra del Señor en el versículo 36, que era levita y era natural de Chipre. Es lo que nos dice la palabra del Señor acerca de José. No era muy común que un levita tuviera una propiedad, pero hay una referencia en el libro de Jeremías 32, versos del 7 al 14. Ustedes analizan esos versículos, van a ver que Jeremías, que era levita y era descendiente de los levitas, por ende, tenía propiedades. Así que no sabemos cómo lo obtuvo, pero José en su corazón sintió llevar el precio de lo que había vendido y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Por qué? Porque José se había dado cuenta que había necesidades que se tenían que resolver en la iglesia en esos momentos. Recuerden que la iglesia había crecido exponencialmente. De 120 pasaron a 3,000, de 3,000 pasaron a 5,000, y eso sin contar a las mujeres y a los niños. Entonces, la iglesia estaba creciendo y al haber un número mayor, la necesidad también era mayor. Entonces, dice el versículo 36, que los apóstoles, al ver la gratitud y el buen corazón de José, le colocaron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación. Entonces, esto es el contexto que podemos analizar para poder entrar a lo que es los antecedentes. Vamos a ver. Como siguiente punto tenemos los antecedentes. Vamos a ver el primer antecedente que encontramos en la palabra del Señor y vamos a analizar algunos registros parecidos a lo que sucedió en el capítulo 5 del libro de los Hechos, y vamos a ver a Nadab y Abiú. Eso está en Levítico 10, versos 1-2. Voy a dar lectura. Dice la palabra del Señor: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, levitas también, tomaron cada uno su incensario y pusieron ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Muy bien. Y el versículo 2 está lo sorprendente de esta historia. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Entonces, acá hay un registro de estos dos personajes, Nadab y Abiú, que eran hijos de Aarón, sobrinos de Moisés. Y aquí vemos un hecho de que ellos ofrecieron fuego extraño. Comenzaron a hacer algo que Dios no les había ordenado. Y al hacer esto, dice la palabra del Señor que salió fuego de Dios y los consumió, es decir, los mató. Es uno de los registros que podemos analizar en la Biblia. Vamos a ver otro ejemplo, Pelatías. Esto está en Ezequiel 11:13. ¿Qué dice la Biblia en Ezequiel 11:13? Dice lo siguiente: y aconteció que mientras yo profetizaba, aquel Pelatías, hijo de Benanía, muy entonces me postré rostro a tierra y clamé a gran voz y dije: ah, Señor Jehová, ¿destruirás del todo al remanente de Israel? Entonces aquí la palabra del Señor nos dice en el versículo 13 que Pelatías murió mientras Ezequiel predicaba la palabra del Señor. Y en el capítulo 11, el mensaje era para los líderes que se habían descarriado, y Ezequiel en ese momento les estaba predicando a los líderes. Y uno de estos líderes, llamado Pelatías, al escuchar el mensaje de Ezequiel, murió. Analicemos otro
otro personaje llamado Usa. Y este es un personaje particular, ya que en el primer y en el segundo ejemplo, ambos eran culpables por sus transgresiones, por sus pecados, pero en el caso de Usa vamos a ver que la historia es un poco distinta. Analicemos 2 de Samuel 6 y vamos a dar lectura desde los versos 4 al 7. Dice lo siguiente: y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa, aquí preste atención, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y esto es una historia muy particular. Vemos que el pueblo de Israel venía victorioso después de haber ganado una guerra y venían con el arca del pacto. Recuerden que el arca del pacto representaba en ese entonces la presencia de Dios. Cuando el arca del pacto estaba con el pueblo de Israel, era prácticamente que la presencia de Dios iba con ellos y tenían específicamente un campamento para ese arca. Y cuando el rey David trasladaba ese arca a través de unos bueyes y los sacerdotes rodeaban ese arca, dice la palabra del Señor que Usa, este personaje, con buenas intenciones, quiso detener el arca para que no se cayera. Y recuerden que estaba terminante prohibido. Dios había prohibido que nadie podía tocar el arca, ni podía ministrar dentro del tabernáculo que no sean los sacerdotes o los descendientes de los sacerdotes. Solamente el sumo sacerdote era el que tenía derecho a poder llevar el arca. Entonces, esto fue un hecho temerario de Usa y Dios le castigó de esa forma, hiriéndolo en ese momento, y murió. Y a causa de esto, David se entristeció en gran manera porque lo que había hecho Usa era un acto temerario, no fue un pecado en sí, pero fue un acto temerario de quizás evitar que se caiga el arca, pero estaba prohibido. Y Dios decidió actuar de esa manera para enseñarles al pueblo de Israel que las cosas sagradas del Señor son santas. Ahora analicemos en sí a Ananías y Zafira. Vamos a ver el desarrollo. Y lo vamos a ver de la siguiente manera. Primero, el ataque de Satanás. Si nosotros continuamos analizando el libro de los Hechos, hasta el momento hemos analizado hasta el capítulo 5, en estos momentos entramos al capítulo 5, vamos a ver que después de la llenura del Espíritu Santo, Satanás tiene un interés desmesurado por querer destruir esta iglesia que el Espíritu Santo había fundado en Pentecostés. Y ese es el ministerio de Satanás, que intenta destruir la vida de los cristianos con situaciones que nos colocan en la vida y tratándonos de alejar del camino correcto. Ahora, Satanás había atacado ya a la iglesia. Tenemos un antecedente, la primera persecución. Y vamos a tener otro antecedente justamente en esta historia de Ananías y Zafira. Y esto nos llevará a los antecedentes para la segunda persecución. Entonces, vamos a verlo de esta manera. Tenemos 3 antecedentes del primer ataque de Satanás. ¿Cuáles son los antecedentes? Es decir, ¿cuáles son los hechos que estaban ocurriendo? 1, la curación del cojo. 2, la curiosidad de la multitud. Y número 3, tenemos el valiente desafío de Pedro, es decir, el mensaje de Pedro en el pórtico de Salomón. Estas fueron las 3 cosas que antecedieron a la primera persecución. Recuerden que en la primera persecución lo analizamos en el capítulo pasado, cuando el Sanedrín detuvo a Pedro
por haber predicado y haber sanado a un cojo. Luego Pedro salió victorioso de ese enfrentamiento contra el Sanedrín, y vemos el testimonio en los últimos capítulos, en los últimos versículos del capítulo 4, el testimonio de Pedro, y la iglesia tuvo valor para seguir predicando la palabra del Señor. Y ahora vamos a ver antecedentes que nos van a llevar a la segunda persecución de la iglesia. El primer antecedente es la muerte de Ananías. El segundo antecedente es la muerte de Safira. Y el último antecedente es la liberación de los enfermos. En la liberación de los enfermos, eso lo vamos a analizar en la parte 2, que está en los versículos 12 al 16. Ahí vamos a ver muchas señales y maravillas que los apóstoles comenzaron a desarrollar en su ministerio hacia la propagación del evangelio. Recuerden que en el versículo 8 del capítulo 1, el mensaje era ir y predicar primeramente a Jerusalén, luego a Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Exactamente nos encontramos en la primera parte de ese mandato, que están predicando en Jerusalén. Entonces, vayamos a lo que la palabra del Señor nos dice. Entonces, como primer punto, podemos ver que el ataque de Satanás primero fue externamente, es decir, Satanás intentó destruir la iglesia. Primero, recordemos que los dos ataques del Sanedrín fue primero menospreciando a estos dos apóstoles, a Pedro y a Juan, diciéndoles que eran del vulgo, es decir, eran iletrados, letras sin ningún conocimiento de la ley. Y número dos, amenazándolos. Y este fue el ataque frontal de Satanás, amenazándolos para que no prediquen el evangelio. Y el segundo ataque de Satanás ya no va a ser externamente. Externamente no pudo contra Pedro y contra Juan. Al contrario, ese ataque les elevó el ánimo y la fortaleza en Dios, porque Dios, a través del Espíritu Santo, estaba con ellos. Ahora el ataque de Satanás va a ser como lo hace hoy en día, internamente. Iba a colocar e iba a engañar a hombres que estaban dentro de la congregación, dentro de la asamblea de los santos. En ese momento, si ustedes se pone a analizar, nos ponemos a analizar, era impensable que en medio de un avivamiento y de la llenura del Espíritu Santo hubiera gente hipócrita y malintencionada dentro de la iglesia. Pero esto siempre ha existido, siempre iba a existir. Y número dos, Satanás falló en su intento de destruir a la iglesia en la primera persecución, como ataque externo. Ahora lo iba a intentar internamente. ¿Cómo lo quería intentar? A través del engaño, a través de la mentira, de la hipocresía y a través de la división. Y estos siempre van a ser los ataques frontales de Satanás para tratar de destruir la iglesia, atacarla a través de la mentira, a través del engaño, a través de la hipocresía, a través de las falsas ofrendas y de los falsos hermanos que a veces están en la iglesia, pero son falsos, no son hijos de Dios. Y esos son los que causan división. Vamos a leer los primeros versículos del capítulo 5. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías y Zafira, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Note, en el versículo 1 dice que primero que está hablando en forma de primera persona, dice vendió su heredad, es decir, se está refiriendo a Ananías. Y aquí está la responsabilidad del hombre. En un matrimonio, la responsabilidad Dios la ha puesto sobre el hombre. El hombre es la cabeza del hogar. Y en este caso, Ananías tenía una heredad, la vendió, y con Zafira su mujer, no dice Ananías y Zafira, dice con Zafira su mujer, haciendo hincapié de que uno que eran casados y otro que el primer interesado en vender esta heredad era Ananías. En el versículo 2 dice, y sustrajo, no dice y sustrajeron, dice y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Aquí vemos que Ananías incluyó a su esposa, a su mujer, en la mentira que
No sabemos si premeditadamente lo habían planeado, pero lo que sí sabemos es que Satanás comenzó a engañar el corazón de Ananías y Zafira. Verso 2. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Entonces vamos a ver. En el versículo 3 vemos a un Pedro diciéndole a Ananías, ¿por qué estás engañando al Espíritu Santo? Nos preguntamos, ¿cómo es que Pedro supo que Ananías le estaba engañando? Y vamos a analizar un hecho en la Biblia que nos va a dar más luz acerca de este hecho que ocurrió aquí. Vamos a ver Primera de Reyes, capítulo 14. Vamos a ver una historia aquí. El versículo 1, vamos a dar lectura, dice, profecía de Ahías contra Jeroboam. Ahías era un profeta de Dios. Dice, en aquel tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo, y dijo Jeroboam a su mujer, levántate ahora y disfrázate, para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está el profeta de Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel y ve a él para que te declare lo que ha de ser de este niño. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así y se levantó y fue a Silo y vino a casa de Ahías y ya no pudo ver a Ahías, porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Mas Jehová había dicho a Ahías, he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo, y así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. El versículo 5 es el versículo que quiero que presten atención. Dice, mas Jehová había dicho a Ahías. Esta historia es un poquito cómica. Si nosotros y todos ustedes leen el capítulo 14, vamos a ver que tenemos una historia un poco graciosa. ¿Por qué? Porque estamos ante el hecho de que Jeroboam tenía un hijo llamado Abías y su esposa le había mandado a su esposa que vaya a preguntar al profeta Ahías para saber si su hijo se iba a sanar. Ahora, los primeros versículos nos dicen que el profeta estaba ciego, no veía, pero Jeroboam la mandó disfrazada a su mujer, o sea, disfrazada o sin disfraz, igual Abías no veía, Ahías, perdón, no veía. Sin embargo, en el versículo 5, a pesar de la ceguera de Ahías, Ahías pudo saber que se trataba de la esposa del rey Jeroboam. ¿Y cómo fue que este profeta supo que era la mujer de Jeroboam? El versículo 5 lo dice, mas Jehová había dicho a Ahías, es decir, el Espíritu de Dios le había revelado a este profeta que la esposa de Ahías, la esposa de Jeroboam, iba a llegar en este momento. Lo mismo sucede en este caso. ¿Cómo supo Pedro que Ananías se había quedado con parte de esta heredad que había vendido, del dinero que había vendido, había sido producto de la venta? La respuesta es porque el Espíritu se lo había revelado. Al igual que el profeta Ahías, el Espíritu de Dios estaba sobre Pedro y se lo había revelado. El versículo 3 dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? 4. Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Bueno, y este es un punto a favor de la Trinidad. Recordemos que una de nuestras doctrinas principales es la doctrina de la Trinidad y creemos
así como lo creyó los primeros cristianos, y a lo largo de los siglos todos los cristianos hemos creído que Dios es Dios, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, Jesús era Dios y el Espíritu Santo también es Dios. Entonces aquí Pedro les está afirmando delante de Ananías, le está diciendo: no has mentido a hombres. Quizás a Pedro le pudo haber engañado, pero recuerden que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo y le había revelado el Espíritu Santo lo que estaba tramando en ese momento Ananías. Así que era a Dios mismo que estaban engañando. Ahora analicemos a Ananías. Primero, Ananías, ¿qué le llevó a hacer esta ofrenda? ¿Cuál fue el motivo de Ananías para llevar esta ofrenda ante los pies de los apóstoles? Primero, que él vio la ofrenda de Bernabé, que él la vendió, la llevó y lo puso a los pies de los apóstoles. Entonces, Bernabé fácilmente pudo haber vendido y habérselo dado a los necesitados, pero él no lo hizo así, porque él confiaba en el liderazgo de los apóstoles. ¿Y cuáles eran las consecuencias o cuál fue el fruto de haber llevado esto a los pies de los apóstoles? El capítulo 4 nos dice que no había ningún necesitado. Es cierto que hay casos hoy en día de pastores, líderes, que prácticamente trasquilan a las ovejas y usan el evangelio como mercadería y asaltan con la Biblia en la mano. Segunda de Corintios 9:7 nos dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Eso dice la palabra del Señor, que Dios ama a quien da de corazón. Ahora, la Biblia también nos da antecedentes de personas que dieron ofrendas. ¿Y cuál es la actitud que espera Dios en una ofrenda? Analicemos dos casos, por ejemplo, por ponerlo, la ofrenda de la viuda. Cuando Jesús estuvo yendo al templo, porque Jesús iba al templo a orar y también a confrontar la religiosidad de los fariseos, nos cuenta en el libro de Lucas que había una viuda que echó todo lo que tenía y los fariseos iban y echaban a montones las monedas. Y Jesús llegó a la conclusión al decirle a sus discípulos que la viuda había dado más que los demás fariseos que habían echado por montones, porque la ofrenda de la viuda era sincera y era prácticamente todo lo que ella tenía. Así como analizamos acá que los primeros cristianos daban todo lo que tenían. Otro punto es en la historia del rico, cuando Jesús le hizo una invitación al rico, le dijo: vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Y qué sucedió con el rico? El rico se entristeció porque amaba tanto sus riquezas que no las podía dejar. Entonces nos preguntamos, ¿el dinero maneja el estado de ánimo de las personas? La respuesta es sí. Muchas veces el dinero maneja nuestro estado de ánimo. Ahora, quizás muchos están quejando, ¿no? De que no hay dinero, y ahora se ponen en un sentido de: ¿y ahora qué haremos? Y es que el dinero es necesario para satisfacer necesidades básicas, pero la Biblia nos dice que no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Recuerden, hermanos, que Dios siempre nos da la salida ante las dificultades y Él nos ayuda cuando hay un problema, cuando surge una dificultad en nuestras vidas. Lo primero o al primero que debemos acudir es a Dios, y a Dios contarle nuestros problemas y nuestras angustias y todo lo que estamos pasando. Y Dios nos dará la respuesta. Él nos dará la salida. Entonces, el dinero a veces maneja el estado de ánimo de las personas, así como lo hizo con el rico, que se puso triste porque él amaba más el dinero que dejarlo y seguir a Jesús. Entonces, la palabra del Señor como conclusión en esta parte nos dice que es más bienaventurado es dar que recibir. Y esto da satisfacción
satisfacción al alma. Recuerden, hermanos, que eres bienaventurado cuando das y no esperes que lo que tú das sea con un interés de recibir, como lo predican ahora los maestros de la prosperidad, que si tú das 100, Dios te devolverá 200. No, ese no es el evangelio real que la Biblia nos dice. Uno da por la satisfacción de ayudar a nuestro prójimo, no por recibir algo a cambio. Y Malaquías 1:7 nos dice, nos da una advertencia con respecto a las ofrendas que no son, que son rechazadas delante de Dios. Malaquías 1:7 dice, es que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Así que también en la Biblia encontramos ofrendas que fueron rechazadas por Dios. Por mencionarles la ofrenda de Caín, recordemos la historia de Caín. Él tenía su chacra, por decirlo así, y él agarró los bordes, lo que le sobraba, lo peor que tenía, y eso se lo ofreció a Dios. Hermanos, jóvenes que en estos momentos están siguiendo esta transmisión, Dios requiere de nosotros un corazón sincero y que nuestra ofrenda sea viva, eficaz, que sea una ofrenda de vida, que vivamos en obediencia a Dios. Esa es la ofrenda que Dios requiere de nosotros. Ahora, siguiendo con la historia de Ananías, vamos a ver que primero Ananías quiso emular el comportamiento de Bernabé. ¿Por qué? Y la respuesta está en el versículo 34. En el versículo 34 dice la palabra, perdón, en el versículo 36, que los apóstoles le cambiaron el nombre y le colocaron de sobrenombre Bernabé. Su nombre original era José y le cambiaron el nombre por Hijo de Consolación y ganó renombre entre los que estaban ahí. Es decir, que al ver Ananías y Zafira lo que había sucedido con este personaje Bernabé, ellos también quisieron ese reconocimiento y quisieron estar cerca de los apóstoles. Ambos tenían una heredad, cosas en común. Ambos tenían una heredad. Ambos les nace en el corazón de dar. Ambos lo llevan a los apóstoles. Pero en ambos hay resultados distintos. En Bernabé vemos un corazón sincero y en Ananías vemos un corazón interesado. Entonces, ¿cuál es el problema? Vamos a analizar. Primero, Ananías significa Dios favorece o Jehová es clemente. Y Zafira significa gema hermosa. Entonces, este es el primer pecado que se registra en la era cristiana. Ahora, es un castigo drástico. Si nosotros comenzamos a analizar, es un castigo drástico. Y la razón conlleva en 3 puntos. Número 1, el corazón de Ananías. Número 2, convinieron, es decir, se pusieron de acuerdo, Ananías y su mujer, su esposa, se pusieron de acuerdo en engañar, entre comillas, a Pedro. Y número 3, número 3, la causa de todo esto fue la corrección. Entonces, si ellos retenían algo del dinero, ¿había algún problema? No había ningún problema. Si ellos iban y vendían la heredad por 5,000 soles, por ejemplo, y ellos decidían solamente dar 3,000, no había ningún problema, porque no les estaban obligando a dar todo. No dice en ningún versículo que los apóstoles estaban obligando a los hermanos a dar todo. No, nadie obligaba a nadie. Lo que sí dice la palabra de Dios es que había abundante gracia en el corazón de los hermanos, y cuando los hermanos veían una necesidad, todos se juntaban y satisfacían esa necesidad, porque eran de un solo sentir y de un solo corazón. Entonces, no había ningún problema si ellos decidían quedarse con algo de la heredad. Es más, Pedro les dice, ¿acaso ustedes no eran dueños de esa heredad? Se pudieron haber quedado con algo, pero ustedes intentaron engañar
no a mí, sino a Dios. Y quiero compartirles una frase muy cierta, para esta oportunidad nos cae bien. Dice, la iglesia con el amor atrae a las personas, pero con la santidad las aleja. Si nosotros seguimos con la lectura, vamos a ver que los que estaban alrededor de los apóstoles se maravillaban, pero no querían juntarse con ellos. ¿Por qué? Porque se habían visto las señales que había sucedido con Ananías y Zafira. Y es lo que sucede hoy en día, que queremos solamente escuchar el Evangelio, pero no queremos obedecerlo. Cuando se trata de querer dejar nuestros pecados, dejar los vicios o dejar lo que nos esté amarrando a esta vida, este mundo, nos cuesta, porque saben las personas que si van a la iglesia, tienen que dejar de tomar, tienen que dejar de engañar a la esposa, tienen que dejar de quizás entrar en negocios ilícitos, etcétera. Entonces, la frase es muy cierta en el sentido de que la iglesia está llamada a mostrar amor, porque Dios es amor. Y el amor no solamente se muestra orando los unos por los otros, sino ayudando a los unos y a los otros, ayudando a nuestro prójimo cuando vemos una necesidad. Y en nuestras posibilidades está poder ayudar, entonces el verdadero cristiano ayuda, da, sin esperar nada a cambio. Entonces, esto es lo que encontramos en Ananías, que él intentó engañar a los apóstoles. Entonces, siguiendo con la historia, vamos a ver el versículo 5. Dice, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Aquí lo que les decía. Vino un gran temor sobre los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, y aquí vamos a ver la participación de los jóvenes. En dos ocasiones vamos a encontrar a los jóvenes. Dice, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes nuevamente, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Ahora, quiero rescatar algo importante. Cuando Dios emite un juicio, antes de emitir el juicio, Dios advierte. Cuando alguno de nosotros estamos mal, quizás desanimados, Dios nos manda a través de su palabra o a través de un hermano señales para que nosotros regresemos al camino de la verdad. Y antes de que Dios diera el juicio contra Ananías, primero le advirtió. Y esa fue una pregunta de gracia que le hizo Pedro. Y le estaba preguntando, ¿acaso reteniste algo? Ananías pudo haber reflexionado y en ese momento pudo haberle dicho a Pedro, es verdad, me quedé con algo del dinero y estoy arrepentido. Y las cosas se hubieran resuelto. Pero Ananías insistió en su mentira. Y el pecado de Ananías, más que la mentira, fue la hipocresía. Porque la hipocresía lo hizo mentir. Y la hipocresía es a causa del orgullo. A veces el orgullo, a veces nos impide ver nuestros errores, nos impide ver las faltas y las fallas que tenemos. A veces cometemos algunos errores y cuando un hermano sabio, dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios, que el hombre sabio da sabios consejos y el hombre sabio acepta el consejo del sabio, pero el necio lo rechaza y se burla. Entonces, si Ananías hubiera estuviera en ese momento retractado de lo que estaba haciendo, el perdón hubiera llegado sobre él. El mismo caso sucedió con su esposa. Le dijo Pedro,
¿vendisteis en tanto la heredad? Pedro le está haciendo nuevamente una pregunta de gracia. Es decir, le está preguntando para que ella pueda reflexionar y pueda arrepentirse de lo que en ese momento estaba haciendo. Sin embargo, Zafira, al igual que Ananías, quiso llevar esa mentira y quiso seguir hasta el final con esa mentira. Y continuó con la hipocresía. Y les dijo, sí, hemos vendido en tanto y te lo hemos traído todo. Pero la Biblia dice que ellos sustrajeron. Y también se puede traducir como robaron. En el versículo 7, perdón, en el versículo 9, vemos la participación de los jóvenes. Aquí no hay, digamos, una enseñanza particular aquí que podamos extraer acerca de los jóvenes, pero lo que sí podemos decir es que Dios estaba permitiendo que los jóvenes, los más jóvenes, aquí jóvenes se está refiriendo a aquellos que eran jóvenes en edad, no jóvenes espiritualmente, estaba permitiendo que los jóvenes pudieran ser testigos de esto y puedan entender que las cosas de Dios son santas y Dios es un Dios santo que detesta el engaño. ¿Por qué? Porque el padre de la mentira se llama Satanás y estaba tentando directamente contra la naturaleza de la iglesia, que era la santidad. Vamos a analizar las conclusiones y vamos a dejar 7 puntos como enseñanzas a partir de lo que sucedió con la historia de Ananías y Zafira. Número 1, intentaron sorprender. Intentaron sorprender a los apóstoles simulando una generosidad que no tenían y poniéndose de acuerdo para mentir. No hay peor cosa, hermano, que ponerse de acuerdo para pecar y para hacer lo malo. Punto número 2, Ananías y Zafira tenían una aparente piedad. Pedro, lleno del Espíritu Santo, advirtió que detrás de la aparente piedad se ocultaba una conducta falsa y ambos fueron castigados ejemplarmente. Tengamos cuidado de solo aparentar piedad. Número 3, la codicia contra la naturaleza de la iglesia. El castigo que recibieron Ananías y Zafira, que aparentemente parece exagerado, fue a causa de la hipocresía y de la mentira y la codicia de estas dos personas. Pero Dios quería enseñar que la codicia atenta contra la naturaleza de la iglesia porque es una comunidad que está basada en el amor. Como punto número 4, todos no son verdaderos. Todos los que asisten y participan en una comunidad de discípulos no siempre se comportan como tales, particularmente cuando se trata de negocios y dinero. El 60% de las parábolas de Jesús tratan sobre el dinero, y no precisamente para advertirnos de los beneficios del dinero, sino para advertirnos de los peligros del dinero. Y el dinero en sí mismo no es malo. ¿Qué es lo malo? El amor al dinero. Punto número 5, advertencia para estar alerta. Esta advertencia para estar alerta es respecto a todo aquello que lastime el testimonio público de la iglesia. Como buenos hermanos en Cristo, como buenos cristianos, tenemos que guardar nuestro testimonio porque a causa de nuestro testimonio muchas personas pueden llegar a Cristo, como también a causa de nuestro testimonio podemos ser piedra de tropiezo para aquellos que están buscando la verdad. Y recuerden que la verdad es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Punto número 6, ruina espiritual. El pecado siempre tiene una sanción y sirve de advertencia para no imitar ese camino. Los pecados como la mentira y el robo maquillados con un disfraz de piedad conducen a la ruina espiritual y por ende a la destrucción de personas y familias. En el caso de Ananías y Zafira, su ruina espiritual llegó cuando permitieron que Satanás engañara sus corazones, cuando permitieron que el pecado se inmiscuyera en sus vidas, y esto hizo que su ruina espiritual los lleve
hasta la muerte. Y como último punto, el discernimiento espiritual. El discernimiento es uno de los dones del Espíritu Santo que da a la iglesia y es de los que más carece la iglesia. El discernimiento espiritual permite a los cristianos poder diferenciar entre lo santo y lo profano, entre lo bueno y lo malo, entre el hipócrita y el verdadero. Entonces, oremos a Dios para que en la iglesia no falte el discernimiento espiritual en el ejercicio pastoral y también en nuestra vida de comunión diaria con Dios. El discernimiento, hermanos, es vital para que podamos estar alertas ante la hipocresía, ante la mentira y ante el engaño de Satanás. Bien, hermanos, hasta aquí dejamos este estudio. Es la parte 1. En el siguiente jueves analizaremos los milagros que se cuentan en la segunda parte del libro de los Hechos y la segunda etapa de la persecución. Así que hasta estos momentos dejamos este estudio y nuevamente les doy un cálido saludo a todos aquellos que están escuchando esta transmisión y que Dios me los bendiga. Y adelante, hermanos, que la vida continúa y Dios está esperando y demandando de nosotros obediencia en todo momento. Dios les bendiga. Hasta una nueva oportunidad. Amén. Dios les bendiga.